A continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. En medio de esta vorágine que vivimos los hondureños, hay que decir buenos días, porque bueno, no podemos sumirnos en la frustración, no podemos sumirnos en la profunda tristeza, porque al final, si nuestros estados emocionales se caen por la tragedia que vive el país, perdemos toda nuestra capacidad de creatividad, de esperanza, para poder revertir toda esta temática. Está bien que usted se moleste cuando lee, cuando ve que la Secretaría de Seguridad a fuerza pretende hacerle creer al ciudadano que tenemos 918 muertes violentas menos en el primer semestre de este año en comparación con el primer semestre del año pasado. Claro que molesta, porque tampoco es que uno quiere que estos niveles de criminalidad perduren en el país. Yo no quiero ver 20 homicidios diarios en Honduras. Nadie de nosotros quiere ver esa cantidad de muertos. Nadie. Todos queremos que se reduzca esos índices de criminalidad. Y ese porcentaje por 100,000 habitantes, no hay hondureño que no quiera verlo. Pero tampoco yo, por imagen personal, institucional, quiero que me estén, no voy a decir mintiendo, quiero que me estén manipulando datos. Mire usted la tragedia que ocurrió esta mañana en la ciudad de San Pedro Sula. 6 personas fueron asesinadas, incluido un menor de 5 años. La versión que yo tengo, no sé si ya está oficializado esto, es que estaban cobrando extorsión, no les quisieron pagar y mataron a 5 adultos y una mejor. Y la primera versión que obtuve, Mailing nos la va a confirmar en este momento, es que la tragedia de esta mañana se dio en un kinder. Mailing Cotto, voy con usted porque creo que antes de iniciar el tema central vale la pena informar de esto y una pequeña reflexión, pidiéndole al público que vía mensajito me dé su criterio. ¿Qué piensa sobre el Consejo Nacional Anticorrupción? Porque el Consejo Nacional Anticorrupción desde ayer tiene a un comité técnico integrado por las iglesias y el FOPRIDE, Iglesia Católica, Confraternidad Evangélica y la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo, FOPRIDE. ¿Qué piensa del Consejo Nacional Anticorrupción? Así, dígamelo de la manera más libre, pero con respeto desde luego, ¿verdad? Si no tiene prueba no va a estar acusando a nadie. Siéntase en la libertad de decirme qué piensa usted del Consejo Nacional Anticorrupción. Unas cuantas líneas a ese número que aparece en pantalla. Y esto me va a servir como una herramienta para preguntarle a mis 3 invitados de esta mañana, que ya los voy a presentar, sobre la percepción que tiene el público y sobre la labor a ellos encomendada. Y al final yo estoy seguro que muchas sugerencias saldrán de lo que la gente humildemente sugiere para fortalecer la imagen de ese Consejo Anticorrupción. ¿Cómo no nos va a preocupar que por la corrupción imperante en el país, Honduras haya perdido esos 215 millones de dólares que Estados Unidos, a través de la Corporación del Milenio,
nos regalaba, porque manejábamos ciertos índices que a ellos agradaban y que estaban dentro de los parámetros del Departamento de Estado para ayudarle a países como Honduras. Con esos 215 millones de dólares, ¿qué fue lo que hicimos? Ayudamos a la gente a mejorar su capacidad productiva, a hacer caminos secundarios para extraer la producción, a hacer obras como la carretera de CA5, que es cierto, también se financió con fondos del Banco Centroamericano, pero buena parte con fondos de la cuenta del Milenio. Desde esa primera vez en el gobierno de Ricardo Maduro, no volvimos a obtener una cantidad como esa, salvo unos 15 millones de dólares que se nos facilitaron en el umbral. Pero lo hemos perdido por la corrupción, Entonces, el tema sí es fundamental y tratar el tema sí es fundamental. Este es un flagelo casi similar a ese montón de muertos diarios que hay en Honduras. ¿Qué fue lo que pasó ahí en San Pedro Sula, en una colonia de Chamelecón? Meilín Cotto, buenos días. Buenos días, Renato. Fueron 5 miembros de una familia los que fueron asesinados, y lo que causó más indignación en la población que estaba en esos momentos ahí es que entre las víctimas se encuentra una menor de 5 años. Esto ocurrió en la colonia 10 de septiembre del sector de Chamelecón mientras dormían en una vivienda que también ellos la utilizaban como escuela desde el 2007. Lo que nos informaron es que todo se desencadenó a raíz de que esta familia se negó a pagar una extorsión por parte de pandilleros. Primero, como a eso de las 2 de la tarde, habían secuestrado a otra familiar que se llama Selma Argentina Rivera, de 33 años, que hasta los momentos no aparece. A raíz de esto, la familia decidió ir a interponer la denuncia a la primera estación policial a eso de las 5 de la tarde. Ya 8 horas después, pues ya les habían avisado que iban a haber represalias, y se suscitó este hecho de la masacre. 5 miembros de esta familia, que fueron identificados por las autoridades como David Edgardo Rivera, de 31 años, Helen Araceli Rivera, de 42, Delmi Rosaura Rivera, de 38, Carmen Valdivieso López, de 36, Daniela Alejandra Martínez, de 5 años. Hasta los momentos lo que se presume es que los crímenes fueron realizados por pandilleros, esto por lo de la extorsión, Renato. No hay capturados hasta los momentos. Ayer se realizó un patrullaje, pero sin éxito, y ahora van a continuar las investigaciones a ver si este fue el motivo. Lo que sí llama la atención, Renato, es que los sobrevivientes todos son menores, están a la deriva, muchos de ellos menores de 12 años, la mayoría, solo hay 2 mayores que no saben cómo van a hacer, si en realidad las autoridades esta vez sí les van a dar protección, porque ellos dicen que a raíz de que denunciaron fue que se dio este hecho lamentable. Es decir, denunciaron la extorsión y vino la consecuencia. Primero denunciaron el secuestro de su familiar, ya que fue una represalia porque no pagaron la extorsión. Después acudieron otra vez a las autoridades denunciando la extorsión y tampoco se les prestó atención. Y ahora, con las muertes de sus familiares, pues ellos temen que las autoridades sigan de la misma manera. ¿Y cuántos menores sobreviven, Meilín? Son muchos, Renato. Pues yo ayer conté a simple vista como unos 5 menores, 5 o 6 menores, prácticamente, porque algunos pues estaban en otros sectores porque era la escena muy fuerte para que ellos estuvieran ahí. ¿Y a qué hora sucedió esto aproximadamente? Aproximadamente como a la 1:30 de la madrugada fue que se dio la alerta. Entonces fue hoy. Exacto. Hoy en la madrugada. Hoy en la madrugada. Y esos menores, de repente no le capté muy bien, todos esos menores pertenecen ahí a la misma pareja. Bueno, los menores vivían ahí en esa casa con el resto de sus familiares, eran varias personas, siempre miembros de la misma familia. Ellos sobrevivieron, Renato, porque se escondieron. Y la verdad es que están temerosos, todos son parte de una misma familia. 6 personas muertas. 5, Renato. 5. 5 y una desaparecida. El viernes anterior usted me reportó que fueron 6, ¿verdad? 6 supuestos pandilleros muertos y 2 policías heridos. Así es, esto fue en el sector de Cerrito Lindo de la Rivera Hernández, mientras que esta masacre se dio en el sector de Chamelecón. ¿Y las personas, dónde están las personas muertas en este momento? En este momento son en la colonia 10 de septiembre del sector de Chamelecón. Para darles una idea, queda en el sector de la Ebenezer, donde hace unos años se dio una matanza en un bus.
Bueno, esperemos que la policía investigue e identifique a los autores, aunque casi siempre no se identifican a los autores. Yo no quiero transmitir desesperanza, no quiero transmitir frustración, porque hay veces que cuando uno está todos los días transmitiendo estas noticias, te reviste de frustración. Pero a los comunicadores nos toca, sin perder la objetividad, transmitir una actitud positiva aún en medio de esa violencia. Y aquí no nos queda más que expresar una idea o emitir una expresión. Ojalá que identifiquen a esos criminales. A mí me han dicho, Renato, tenga cuidado, ¿cómo califica usted a los que andan delinquiendo? Me decía un mexicano, porque en México los delincuentes se enojan cuando uno los califica de delincuentes, me dijo un periodista. O sea, que hay que saber tratar a los delincuentes para que estos no se molesten con el periodista. Pero lo de esta mañana, como otras cosas que ocurren en el país, trascienden la compostura y generan un profundo coraje en la ciudadanía. 5 personas muertas porque no quisieron pagar una extorsión. Una persona desaparecida. Ahora, ¿dónde se escondieron estos niños para evitar que los mataran a ellos también? Me pregunto cuando escuchaba, o me pregunté cuando escuchaba su descripción, Meilín. Bueno, Renato, esta casa funcionaba como una escuela, así que ellos tenían varios roperos, estaban camas, habían escritorios, entonces ellos se escondieron donde pudieron en ese momento. No salieron porque habían varios hombres en las afueras de la vivienda y otros que estaban en la casa. Ellos esperaron hasta que pasara todo el tiroteo para poder salir y dar también alerta a vecinos que llamaron a las autoridades. ¿Y qué tipo de armas utilizaron? Armas de grueso calibre, Renato, de diferentes también. Y ahí no hay una posta policial cerca. Queda bastante lejos de la escena del crimen, Renato. Renato, también le quería mencionar que si esto está ocurriendo cuando la policía está haciendo patrullajes, no se diga cuando ya los policías vuelvan a estar en huelga, porque hasta los momentos a muchos policías no se les ha pagado aquí en San Pedro Sula, pues si ellos están viendo qué decisión van a tomar, si se van a huelga otra vez o no. Pero son policías de tránsito. No, Renato, hay de diferentes, están preventivos, están de tránsito, están de investigación, los que no se han pagado. Ahora, yo escuchaba al ministro que dice que primero tienen ellos, los policías que no se les ha pagado, que identificar en qué unidad trabajan, quién es su jefe, para acreditar que en efecto no son policías fantasmas. Ese es el argumento que yo le escucho al ministro de Seguridad, Arturo Corrales. Renato, yo dialogaba con algunos de los policías y muchos de ellos tienen años de trabajar para la institución, entonces ellos nos explican que cómo hasta ahora se está dando esta problemática. Bueno, pero es que la problemática ha existido. Algo que no podemos esconder es que sí ha habido policías fantasmas. Claro que sí, esto no lo podemos esconder. No es que porque hasta ahora, es porque antes tampoco se hicieron las correcciones. Y en eso tiene razón el secretario de Seguridad. Lo que yo me pregunto es, si en efecto trabajan en la policía, que digan en qué unidad, quién es su jefe, que certifiquen esta información, porque así acreditan que han trabajado, que no son fantasmas y se les va a pagar. Eso siguiendo la línea de pensamiento del secretario de Seguridad. Ahora, si no les pagan por negligencia, si no les pagan porque no tienen dinero, eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Pero igual, aquí con los policías pagados o no pagados, esos crímenes siempre ocurren, Meilín. Eso es lo que yo le estaba comentando, si ocurren cuando la policía está haciendo patrullajes, no digamos cuando se tomen de brazos caídos, se vayan a huelga. Mire, ¿sabe usted? Por favor, no interrumpa. Ya voy a presentar a los invitados de esta mañana. Desde hace años tenemos como referente para medir los índices de homicidios en el país al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo parto de esta premisa. No es que uno quiere permanentemente estar informando de que somos el país con más homicidios por 100.000 habitantes en el mundo. Si eso no nos satisface, eso no nos causa orgullo, eso nos causa vergüenza, eso nos genera aflicción y a nosotros no nos gusta transmitir aflicción, transmitir desasosiego.
Pero tampoco, y yo llamo la reflexión aquí, si hemos tomado en los últimos años como referente al observatorio de la universidad para medir el índice criminal y en función de eso establecer políticas públicas para contrarrestar este mal que nos aqueja a los hondureños, sí nos da coraje, y lo digo con todo respeto, que a esta altura el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, quiera esconder esas cifras que nos están acicateando. Eso sí nos da coraje, eso sí nos da coraje. El ministro proyecta que vamos a terminar el año con 70 homicidios por 100.000 habitantes. La universidad le está diciendo, no, lo vamos a terminar aproximadamente con 85.5. En este momento están muriendo 20 personas violentamente en el país. Cada día están muriendo 80 personas. Pero el ministro quiere enredar el asunto. Da la impresión que está manipulando esta cifra. ¿Con qué objetivo? Con salir bien librado, con decir que él ha reducido la violencia en el país, que el índice de homicidios por 100.000 habitantes ha bajado, cuando la realidad es otra. Eso no solo frustra, eso genera malestar en la población, no lo entiende. Que estar diciendo hemos bajado los índices de criminalidad y que la gente esté viendo, que la gente esté escuchando todos los días esa cantidad de muertos, más bien frustra a la gente. Porque la gente cree que le están mintiendo y a nadie le gusta que le mientan. Vamos con este trabajo de Jackie Aguilar sobre esta controversia entre el observatorio de la universidad y el secretario de Seguridad, que a la fuerza le quiere hacer meter en el cerebro a los hondureños que se ha bajado el índice de homicidios por 100.000 habitantes. Los altos índices de violencia desnudan la tesis oficial de que solo hay 2.629 homicidios debidamente registrados en el primer semestre del 2013. Son 918 homicidios menos que los documentados por el Observatorio de la Violencia, que no se echa para atrás con las cifras ni el procedimiento internacional que utiliza en la medición. Tenemos 3.547 homicidios que ocurrieron el primer semestre del presente año, de los cuales el 78% son con arma de fuego. Tenemos que están muriendo 20 personas diarias, eso desde enero hasta junio sí se sigue esa tendencia. Los datos a junio reflejan que la tasa de homicidio llegó a 82 por cada 100.000 habitantes. De seguir la tendencia, el año cerraría con otra escalada, que podría ser similar a la del 2012, 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. De eso está consciente la rectora universitaria, quien no comparte la proyección de Seguridad, que la tasa de homicidio bajaría a 70 por cada 100.000 habitantes. Creo que el ministro se adelantó a dar una información que no hace bien y que no le hace bien fundamentalmente a la Secretaría de Seguridad, porque creo que la duda que va a sembrar no es correcto que se siembren dudas sobre un hecho, sobre hechos tan lamentables en el país como es la tasa de homicidios. Y es que el ministro siembra dudas cuando no contabiliza como homicidios las muertes de 918 personas, aunque estos cadáveres hayan estado rodeados de casquillos de bala, armas blancas y con la cinta amarilla que impide la contaminación de la escena del crimen. Los forenses son los que tienen, una vez que hagan la autopsia, pronunciarse en decir la manera y la forma de la muerte de esa persona. O sea, para mí más bien me preocupa, porque un homicidio se sabe que le dispararon, pero una muerte indeterminada no, más bien por el contrario, debe ser objeto de una investigación más minuciosa todavía. Nunca se ha cuestionado la metodología utilizada por el Observatorio de la Violencia, sino hasta ahora. Entonces yo creo que si la metodología sigue siendo la misma, no hay razones para poner en duda la forma correcta en que está actuando el Observatorio de la Violencia. El Observatorio de la Violencia además no tiene ningún interés en particular en alterar cifras. Los expertos dicen que hay que actuar con responsabilidad, objetividad y no maquillar las cifras, puesto que el escenario lo brindan los 298 municipios. Y lo que hay que hacer es revisar lo que se está haciendo como políticas de seguridad pública y objetivamente aceptar que no están funcionando. Y que si bien es cierto, están haciendo esfuerzos, tal vez los resultados se ven en otros
meses posteriores. De una forma u otra, no se puede tapar el sol con un dedo, y para aclarar aún más el panorama, el próximo miércoles el Observatorio de la Violencia dará los pormenores del informe sobre los homicidios en el país. Jackie Aguilar, Telenoticias. Así están las cosas. Bueno, voy a concluir con este tema. Aunque yo les aseguro, en el primer mundo, este suceso en la 10 de septiembre de Chamelecón, hoy, sería noticia mundial. En el primer mundo. Si este crimen de 6 personas en un centro escolar se da en cualquier ciudad de Estados Unidos o en Europa, esto sería una bomba noticiosa en el mundo. Y ahora a la mayor parte de los hondureños ya ni nos conmueve por estar acostumbrados a ver estos múltiples asesinatos en el país. Yo les aseguro que la mayor parte de gente ya se ha vuelto indiferente cuando le dice, mataron a 6 en San Pedro Sula, incluido un menor, y en un centro escolar. Estamos enfermos. El país pasa por su momento histórico más terrible, peor. Resúmame entonces, Meilín, resúmame. En la 10 de septiembre de Chamelecón murieron 5 personas, incluido un menor, porque les pidieron una extorsión. No quisieron pagar la extorsión, secuestraron a una persona, denunciaron el asunto y los fueron a acribillar esta mañana. Así es, Renato, tal como usted le dijo, son 5 miembros de una familia, entre ellos una menor de 5 años, también otra miembro de la familia, hasta los momentos está desaparecida, no se sabe nada de ella, y pues los menores que sobrevivieron están a la deriva. Eso es lo que podemos informar. Esa es la masacre ocurrida esta madrugada en la colonia 10 de septiembre del sector de Chamelecón. Facilíteme por favor otra vez los nombres. David Edgardo Rivera, de 31 años, Helen Araceli Rivera, de 42, Delmi Rosaura Rivera, de 38, Carmen Valdivieso López, de 36 y Daniela Alejandra Martínez, de 5 años. La casa donde sucedió el hecho funcionaba como kinder, me dijo usted. Era una escuela, tenían kinder, tenían hasta 6º grado también. ¿Cómo se llama? No tenía nombre, Renato, pero sí funcionaba como escuela. ¿Tiene más o menos usted el número de niños que ahí estudiaban? No, era una casa pequeña, generalmente daban atención a las personas de la zona, de los pasajes aledaños. ¿Y la persona que secuestraron ayer, a quién fue? ¿Cómo se llama? Se llama Selma Argentina Rivera, de 33 años. Ella fue secuestrada en horas de la tarde. 3 horas después, sus familiares fueron a interponer la denuncia, tanto por el secuestro como por la extorsión. ¿Y la secuestrada fue liberada o qué ha sido de ella? No aparece hasta los momentos, Renato, por eso las autoridades también presumen que podrían ser 6 las personas que han fallecido, porque hasta los momentos no se sabe nada de ella. Esto es una tragedia. Les pido disculpas si en los últimos días parece que yo solo transmito aquí desesperanza, pero tampoco puedo obviar la realidad. No puedo obviar la realidad. Esto es una tragedia. Van a chantajear a la gente que maneja una escuela. Como no les dan el pago, secuestran a una de las personas. Luego se denuncia el hecho a la policía. Pero ¿cómo se dieron cuenta los extorsionadores que fueron a denunciar a la policía a las personas de que habían secuestrado a uno de los que vivía ahí o de las que vivía ahí en la escuela? ¿Cómo se dan cuenta los delincuentes? Esa es la gran pregunta que se hacen los familiares, Renato, porque prácticamente unas horas después de haber interpuesto la denuncia, tuvieron comunicación de esas personas que lo estaban extorsionando y posteriormente pues ya se dieron los hechos, los crímenes, las 5 personas muertas. Entonces, eso es lo que se están preguntando los familiares y ahora qué va a pasar con ellos, si en verdad les van a dar seguridad después de esto. Pero en efecto, ellos fueron a denunciar el secuestro o el rapto y después viene la represalia. Exacto. ¿No les parece que es una tragedia esto? Yo me siento conmovido, profundamente conmovido. ¿Y saben algo? Hasta claro, no se trata de dramatizar en función de captar audiencia. ¿Se siente conmovido o no Honduras con este tipo de tragedias? ¿O ya la sistematicidad de las mismas nos ha vuelto fríos, indiferentes? Represalias en una escuela donde hay niños porque no quisieron pagar un chantaje, una extorsión.
Yo siento miedo, frustración, impotencia. Y le sumo a eso que me quieran manipular las cifras, las estadísticas. Ministro, yo lo llamo con todo respeto a que reflexione. El Arturo Corrales Álvarez componedor, el Arturo Corrales Álvarez inteligente, el hombre que se las sabe todas, puede salir quemado de esa Secretaría de Seguridad por ese afán de estar tratando de manipular estas cifras. Está bien que hagan cosas, al final que surjan las policías que deben surgir para combatir la delincuencia, pero por favor, la realidad es la realidad. Aquí el egocentrismo, la vanidad, el afán personal, la imagen personal, eso sobra cuando la realidad es irrefutable. El índice de criminalidad y de homicidios por 100.000 habitantes en Honduras, según el observatorio de la universidad, ha bajado mínimamente, no como lo está diciendo el ministro de Seguridad. El problema es que cuando partimos de manipulaciones, las decisiones que tomamos son incorrectas. Hay que partir de las cosas reales, verdaderas, realistas, para tomar las mejores decisiones. Bueno, tengo que cumplir con un compromiso comercial, pero Padre Rubio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación. Pastor Solórzano, bienvenido. Gracias, Renato. Un gusto estar hasta acá. Carlos Rubio es el representante de la Iglesia Católica ante el CNA. El pastor Alberto Solórzano es el representante de la Confraternidad Evangélica ante el CNA y el representante del FOPRID ante el CNA es don Arnaldo Hueso, su presidente. Bienvenido, Arnaldo. Un placer, Renato. Pastor Solórzano, ¿es indignante esto? ¿O qué? Bueno, sí, buenos días a todo el pueblo hondureño. En efecto, creo que estas noticias van de alguna manera generando ese efecto que no debemos permitir que se apodere de nosotros. Queremos lamentar la pérdida de estas personas. Hoy hay quienes están llorando el desprendimiento abrupto que sufrieron. Eso tiene que ver con sus familias. Sin embargo, siempre creo que debemos de apuntar a cómo ir saliendo de esta condición en que se encuentra el país. Y en ese sentido, Renato, apuntar también que el tema de la delincuencia es un tema que creo que nos compete a todos. Mal haríamos en dejarlo solo en manos del gobierno, aunque tiene una responsabilidad primordial, pero hay que reconocer también que los niveles de delincuencia que se viven hoy tienen características muy particulares, nada que ver con lo que se vivía hace años atrás, y que ese tipo de momento excepcional que vive el país requiere también decisiones excepcionales en aras de hacerle frente de manera muy puntual al tema de la delincuencia. No tenemos indiferencia, sino que impotencia, dice un hondureño que nos escribe. No tenemos indiferencia, no es indiferencia, es impotencia. ¿Qué rol se nos asigna entonces como ciudadanos para contribuir a reducir la violencia? Que nos digan qué rol vamos a asumir. No que digan que llamemos a un teléfono, porque la verdad es que llamar a esos teléfonos es un riesgo. Dale un soplón. Fíjate que fulano dijo que ustedes son la banda que anda matando o secuestrando. Miren esto de esa escuela, Padre Carlos Rubio, y usted. ¿Qué ánimo, qué sentimientos imperan cada vez que se da cuenta de estas masacres? Bueno, como persona consciente del valor de la vida y que promovemos ese respeto a la vida, cada vida que se pierde de cada hondureño, cada hondureña, nos duele profundamente. Y también sentimos, ¿verdad?, de que falta mucho que trabajar en esta cultura del respeto a la vida y también de que haya justicia, de que estos casos no queden en la impunidad, porque parece que muchos de estos que delinquen
y quitan vidas humanas, se sienten con la libertad de hacerlo porque la justicia no llega. La esperanza del pueblo es que mejore esta realidad y que trabajemos todos por una verdadera justicia, que no haya impunidad y que el respeto a la vida sea lo primordial. Y es lo que debe garantizar el Estado y cada uno de todos nosotros, ¿verdad? El respeto a la vida. Se han perdido todos los valores en estas personas, definitivamente, con esa crueldad con que se asesina, ¿verdad?, niños inocentes que no tienen nada que ver en los problemas de los adultos. A mí me duele profundamente y oramos a Dios por estas familias que han perdido estos seres queridos, pero sí pedimos intervención inmediata para que estos casos se aclaren y comparezcan ante la justicia aquellos que han cometido estos terribles asesinatos. Lo estoy viendo desde La Ceiba y da impotencia, coraje por la situación del país, y ya perdimos la esperanza de ver un país cambiado. Ese es el extremo a que no quiero que llegue nadie en Honduras, a que pierda la esperanza. Claro que cuesta no perder la esperanza día a día en Honduras así como estamos. Cuesta no perderla, pero hay que hacer un esfuerzo adicional, Con lo que decía, si mal no recuerdo, Gonzalo Sánchez en la nota de Jackie Aguilar, si hay 918 hondureños que han muerto, pero que no los quieren contabilizar como homicidios, muchas veces porque no hay denuncia, no hay nombres. Mire usted, yo digo, país que es incapaz de determinar por qué muere su gente en la calle, tirada ahí como perro, es un país fracasado. Es indicio o factor de país fracasado. Si así fuera, que no quieren contabilizar como homicidios 918 personas por un sinfín de factores que dicen que no hubo denuncia, que esto, que lo otro, que medicina forense no llegó. País que no identifica las causas de sus muertos ya es un país seriamente al despeñadero, al fracaso. Duela o no le duela a la gente que nos dirige la Secretaría de Seguridad y el gobierno, por donde lo quieran ver. Uno, cifras contrarias al observatorio de la universidad. Y la gente cree lo que nos está diciendo de la universidad, porque desde hace tiempo ese es el referente. Segundo, si el argumento de ellos, que medicina forense no certificó como homicidios esas 918 personas, ¿por qué no? No hubo capacidad, tuvo miedo medicina forense de llegar ahí al sitio, enterraron primero a la persona antes de que llegara la autoridad. Esos son indicios de fracaso, Arnaldo Hueso, y su corazón, ¿qué le dice? Sí, es lamentable esto, Renato, y duele mucho, principalmente cuando son niños los que están sufriendo este flagelo. Estoy de acuerdo que es una responsabilidad de todas y todos, no solamente del gobierno, pero también estoy consciente de que el gobierno tiene que poner las pautas y empezar a generar confianza en el pueblo y la sociedad. Estas son las cifras que nos llegan, pero no conocemos todo lo que sucede en el interior del país, porque la falta de información es fuerte aún. Y da tristeza, da mucho dolor, pero sobre todo genera un miedo y un temor que permite y nos obliga a que callemos y a que las denuncias no se generen, Renato, como usted menciona. Este es el momento, Renato, para que el pueblo hondureño se una, la sociedad hondureña se una. Esta no solo es responsabilidad de un actor, obviamente esperamos el liderazgo del gobierno en sacar adelante este problema, pero aquí estamos, la sociedad civil unida. Hay muchas organizaciones que han estado luchando en la prevención de la violencia por tantos años y se les ha desconocido su trabajo. Hay muchas ONG que han trabajado este tema con éxitos increíbles
pero que por falta de financiamiento no pueden elevar a escala esta experiencia, y hemos visto cómo se priorizan los fondos para atacar directamente el flagelo de la delincuencia. Pero miren, el tema de la prevención es importante. Debemos de trabajar con nuestra juventud, debemos de trabajar con nuestras niñas y con nuestros niños a nivel de las escuelas para crear conciencia y fomentar los valores que tanto ahora anhelamos y que se han perdido. No desconocemos que este problema está fuerte y ha sobrepasado los límites y se debe de atacar directamente el tema de la delincuencia. Pero yo pido encarecidamente al gobierno y a todos los actores que no olvidemos que el tema de la prevención es importante también y debemos de empezar a trabajarlo con nuestras niñas y con nuestros niños a todo nivel. Bueno, por lo menos ordenen izar el pabellón como una muestra de que estamos de luto. Por lo menos ordenen eso, izar el pabellón, porque se trata de unos delincuentes generando o extorsionando a una familia que se dedicaba a la actividad de la educación. Y fueron ahí precisamente donde estaba la escuela. Y como no les pagaban extorsión, secuestraron a una persona. Luego denunciaron ahí los familiares el secuestro. Y hoy a la 1 de la mañana fueron a matar a 5 personas. Y no mataron a varios niños porque se escondieron. Por lo menos el Estado que ordene izar el pabellón como una muestra de que estamos de luto, para no volvernos. Yo digo que si hay un poco de indiferencia, porque de tanto que suceden estos múltiples asesinatos, homicidios, como que uno ya va mirando normal esta actividad. Como que mucha gente cree que es parte de lo cotidiano de Honduras, que mueran 6, 7, 8 personas. Claro, y también hay impotencia, pero yo digo, por lo menos, hagan algo hoy, para que Honduras recuerde por varios días que en una escuela mataron a un grupo de personas, que ya el tercer día no se nos haya olvidado esto. Yo les voy a leer unos mensajes porque ahora vamos al tema central. La gente se está pronunciando de qué piensan del CNA y les puede servir a ustedes. Alguien que bueno, ya perdió la esperanza. Me dice, este país ya no tiene ni esperanzas. Necesitamos que nazcan nuestros próceres de nuevo. Creo que no tardan en cambiar el personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que se dedica a eso, al Observatorio de la Violencia. Bueno, aquí viene lo primero. El CNA es otra sucursal de la alta burocracia. Mientras no hayan altos funcionarios públicos en prisión, esto no va a cambiar. El CNA es otra sucursal de la alta burocracia. Quiero vayan anotando porque no es malo la percepción que tiene la gente. CNA, sucursal de la alta burocracia. Mientras no hayan altos funcionarios públicos en prisión, esto no cambiará. Renato, el kinder se llama Mi Segundo Hogar. Mi Segundo Hogar, así se llama el kinder. Objeto de esta matanza hoy, ahí en San Pedro Sula, en la 10 de septiembre de Chamelecón. Yo lloro por dentro. No podemos seguir así. Son crueles. Desde San Pedro Sula otro mensaje. No nos equivoquemos, los policías son los que chantajean y hacen las llamadas anónimas y son los asesinos, dice otro. No podemos más. En Siria las masacres son con gas. Así como va la cosa en Honduras, aún seremos más. En Honduras ya se perdió el respeto a la vida y el temor a Dios. En este país estamos perdidos. Yo sé que hay mucha gente que se enoja porque dicen que estamos transmitiendo desesperanza. No, es la realidad. Yo me doy cuenta a esta altura que esta es la realidad. No podemos estarle mintiendo a la gente. Es cierto que tenemos cosas bonitas, que tenemos parajes bellos, pero no. Con los parajes bellos, con las cosas bonitas y transmitiendo las cosas bonitas, no vamos a eliminar la delincuencia y la gran cantidad de homicidios diariamente en Honduras. No hay que tapar el sol con un dedo.
Está bien en el equilibrio, transmitir cosas buenas del país, correcto, fabuloso. Pero eso no cambia esta realidad que nos tiene hoy como una segunda Siria, con ese montón de muertos diarios, aunque las causas de la mortalidad sean diferentes. Hay que aceptarlo, las maras en todo el país nos tienen secuestrados. Y si no se paga el impuesto de guerra, matan. Este país está en manos de Satanás. Miles de iglesias en manos de personas haciéndose rico a costa de la ignorancia y la fe de las personas. Pensamiento. Otro que dice y le echa la culpa a los políticos. Anoche dijo el jefe de las Fuerzas Armadas que la población tiene que denunciar. Ajá, y esta familia denuncia. ¿Y qué consiguieron? Para que el mal tenga éxito solo se necesita que la gente buena no haga nada. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Algo que no sea denunciar a la corrupción, denunciar a supuestos delincuentes, o que esas líneas de información de la policía cambien y se depuren, porque ese es el temor de la gente. Estoy con un nudo en el corazón. Temo por su vida, Renato, por la de la rectora, preciosas vidas hondureñas. ¿Qué hacemos? Atentamente, Carlos Duarte. Pidámosle a Estados Unidos que vengan a arreglar esta situación. Aquí todos tienen miedo. CNA, dicen, es elefante blanco, burocracia pura. El deporte, las artes en los niños para que las nuevas generaciones compitan por la paz y no por matar. Solo un José Stalin, un Francisco Franco, paredón y campos de trabajo forzados es lo que puede cambiar este país. Hay mucha gente que está pensando así. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que la corrupción, los políticos o los del gobierno, todo esto de muertes y los corruptos son corbata a los de la policía? No entiendo el mensaje, muy confuso. ¿Por qué no se hace un peineo en toda la zona y ahí van a encontrar a los fascinerosos, refiriéndose a lo de San Pedro Sula? Y así. Bueno, hay mucho mensaje. La gente percibe al CNA como burocracia pura. Como burocracia pura. Ellos, por la Asamblea General, fueron nombrados ayer integrantes del comité técnico que durante 6 meses tiene que estudiar a fondo junto a la Asamblea qué hacer con el Consejo Nacional Anticorrupción para recobrar su imagen, para retomar el espíritu que le encomienda la ley a los legisladores, para revertir la imagen que actualmente tiene el CNA. No crean que este es un tema así, insulso. Este es un tema muy importante. Por la corrupción, Honduras pierde cooperación internacional. Se nos va la cooperación internacional. Suecia se fue por corrupción. La cuenta del milenio la hemos perdido por corrupción. El país pierde miles y miles de millones de lempiras por corrupción. Este tema de la corrupción es un flagelo igual o peor que la inseguridad que hoy vivimos. Es parte de la situación que contribuyó a crear el Estado que hoy tenemos, del que no nos sentimos nada satisfechos. Voy a la pausa y enseguida los comentarios del pastor Alberto Solórzano, del sacerdote don Carlos Rubio y del presidente de FOPRIDE, don Arnaldo Hueso. Bien, comencemos por la percepción del público primero. Comencemos a comentar la percepción del público. Miren que el público no cree en que ustedes incidan o complementen la labor de otras instituciones para el combate a la corrupción, sino que la gente cree que el Consejo Nacional Anticorrupción, así como está, es burocracia pura. Escucho el comentario suyo primero, pastor Solórzano, luego vamos con el padre Rubio y terminamos con Arnaldo Hueso.
Renato, reiterarle la gratitud por el espacio, creo que es sumamente importante después de la asamblea que se llevó a cabo la tarde-noche de ayer, a la cual se llegó a esta decisión de manera unánime de crear este comité técnico, que es un comité técnico que tiene una comisión y es transicionar el CNA del momento en que se encuentra ahorita para que pueda arribar a su siguiente etapa. Para nosotros esto no es nuevo, Renato, este tipo de comentarios, pero estamos concentrados, evidentemente ese es un insumo que nos permite advertir el momento en que está el CNA. Sin embargo, nosotros estamos conscientes del momento precario que vive el CNA, pero a la vez también estamos optimistas. Lo nuestro es la fe. Estamos creyendo que sí, con la voluntad de todas las instituciones, porque hay que decir que una de las cosas que creo se fue perdiendo en el camino es la participación de todas las instituciones que son miembros del CNA. El CNA, Renato, es un consejo. Eso significa que es un grupo de instituciones que le aportan su criterio, construyen un plan estratégico y lo echan a andar. Creo que en el camino la figura del coordinador ha ido tomando una relevancia que, si bien es cierto, es un puesto estratégico dentro de todo el concepto de la organización, hemos ido cometiendo el error de dejar sobre las espaldas del coordinador prácticamente todo lo que tiene que ver con el CNA, pero no es cierto. El CNA es la participación de instituciones de sociedad civil, que debemos jugar cada uno nuestro rol, y solo termino diciendo que ayer precisamente fue lo que se asumió, el compromiso por parte de todas las organizaciones para ponerle al CNA el insumo que necesita para su siguiente etapa. Mire, yo creo que esto se resume en el artículo 1, segundo párrafo. El CNA apoyará las políticas y las acciones que en el combate contra la corrupción emprenda el gobierno de la República. Han pasado ahí muchos coordinadores o secretarios ejecutivos. ¿Cómo le llaman ustedes a los que coordinan ahí? El coordinador del CNA. Y son personas buenas. Son personas buenas. Yo no puedo negar que don Juan Ferrer es persona buena, que el pastor Canales es un hombre bueno. Yo no puedo desacreditar el buen corazón de Dulce María Zavala. De repente, el poder enferma. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Dulce María. El poder la enfermó. Empezó a desobedecer a la asamblea, a tomar decisiones unilaterales, aunque la asamblea le dictaba otras cosas. Pero, yo le digo algo. La gente quiere más del CNA. La gente quiso más del CNA cuando estaba Pastor Canales. La gente quiso más del CNA cuando estaba Juan Ferrera. Ajá, y si el gobierno no emprende políticas públicas contra la corrupción, ¿qué van a hacer ustedes? Ahí está el índice de percepción de Transparencia Internacional, calificándonos toda la vida como un país con una alta percepción de corrupción. Ahí perdimos la cuenta del milenio, pero aquí gobiernos como tales no dan muestra de tener voluntad para combatir la corrupción. No dan muestras. Si tuvieran voluntad para combatir la corrupción en este gobierno de Lobo y en gobiernos pasados, hubiesen hecho más de lo que hicieron. Y no hubo nada más porque no tienen voluntad. Y entonces, ¿cómo queda el CNA cuando la ley le dice que el CNA apoyará las políticas y las acciones en el combate contra la corrupción emprende el gobierno de la República? Y si son gobiernos corruptos y si no emprenden nada contra la corrupción, ¿qué papel les toca jugar? Algo más trascendente de ser simplemente una institución que la gente la está percibiendo como alta y pura burocracia. Padre Carlos Rubio. Creo que lo importante es esa presencia más protagónica de la sociedad civil, de todo el pueblo, porque si el pueblo tolera todo esto, ¿verdad?, y no exige a sus autoridades rendición de cuentas, transparencia, incluso también en la manera de elegir a las personas que nos gobiernen. Entonces, el pueblo tiene responsabilidad y también exigirle al gobierno. El CNA es una instancia para acompañar este proceso, ¿verdad?, de que hayan políticas de transparencia, ¿verdad?, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. A los gobiernos no hay que dejarlos solos, ¿verdad? Necesitan también que uno les empuje hacia el bien, pero si les damos carta libre para que hagan lo que ellos creen conveniente,
¿verdad? Sin esta rendición de cuentas, sin el combate a la corrupción, sin transparencia, sin honestidad, entonces se está haciendo lo mismo o más de lo mismo. Entonces, ahí el pueblo es el que tiene que acompañar. El CNA es una instancia de la sociedad civil para ser enlace entre el pueblo y las autoridades para que se ejecuten políticas de anticorrupción, ¿verdad? Y de combate. Entonces el CNA ahora está comprometido y todas las organizaciones que estuvimos en la asamblea nos comprometimos a eso, a ser más beligerantes y a impulsar una cultura de transparencia, ¿verdad? Y de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Hay que ayudarnos todos y también no hay que desacreditar las instituciones, aunque por algunos hechos, ¿verdad? se mancha las instituciones, pero hay cosas muy buenas, el CNA ha hecho cosas buenas, pero tenemos que mejorar, no hay duda que sí, y tenemos que generar confianza en el pueblo y en las instituciones, y que cada uno nos comprometamos como hondureños y hondureñas a trabajar por una Honduras mejor, más transparente, y también las autoridades que rindan cuentas a su pueblo. Pero yo le voy a decir algo, y voy a dar nombre y apellido con el pastor Canales. Una vez me invitó con otro funcionario del CNA para escuchar mi percepción del CNA. Y yo sentía al pastor Canales con temor a presentarle un informe sobre corrupción al presidente de turno. Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué va a sentir temor? Eso de que los gobiernos financien con 20 millones al CNA genera que el CNA como tal no sea totalmente independiente. Cuando tiene que demandar, cuando tiene que denunciar y cuando tiene que criticar actos de corrupción del gobierno. Yo lo percibí. Y menciono el nombre porque fue una linda reunión con el pastor Canales. Tiene miedo el CNA a decirle y cantarle las verdades a los gobiernos por temor a que les quiten esos 20 millones de presupuesto. Sobre eso, el comentario. Estamos hablando así porque ustedes son comité técnico de transición y tienen que hacer algo más de lo que han hecho hasta ahora para poder generarle una mejor imagen a este Consejo Nacional Anticorrupción. Si no, esto tiende a desaparecer. Si seguimos en ese temor de quienes manejan el CNA ante los gobiernos, porque estos son los que financian su presupuesto. Después de la pausa, comenzamos con Arnaldo Hueso. Ahí estamos. No, aquí hacíamos un ejercicio emocional con nuestros invitados. Y me decía, y con toda lógica, el pastor Solórzano, pero envíeles un mensaje de esperanza a la gente para que no queden así como emocionalmente destruidos. Mire, pastor, por muchos años lo hemos hecho. Pero hay momentos en que uno dice, hay que asumir una actitud más crítica, claro, sin perder el sentido de construcción. Aquí pueden estar denunciando a un funcionario público de corrupto, puede estar una semana en los espacios de los medios electrónicos, en los medios impresos, corrupción, funcionario es investigado. Y hay 1, 2, 3 más que siguen cometiendo los mismos errores de eso. Es una impunidad enorme, porque la gente siente desde el gobierno que puede cometer cualquier picardía y que no va a ir a la cárcel. No crea, la gente se hastía de eso. Mire cómo está la gente. CNA y Tribunal Superior de Cuentas, sinónimo de corrupción, porque son ciegos, no quieren ver y condenar a ninguno de estos pícaros. Es la percepción. Claro, esa es la labor de ustedes y de todos, de tratar de contrarrestar esa imagen. El CNA y el Tribunal Superior de Cuentas valen pura lata, dice, oxidada, deben desaparecer. La gente en Honduras se ha vuelto extremista con su manera de pensar. Ya las cosas las mira blanco y negro porque cree que ya términos medios no valen en el país. Ya suficiente tregua a los corruptos
Demasiada impunidad, con eso no hemos conseguido nada. Arnaldo Hueso. Sí, el pueblo tiene razón, Renato. Mientras no se rindan resultados, mientras no haya transparencia y rendición de cuenta al pueblo hondureño, difícilmente esa percepción va a cambiar. Y no puedo negar que también nosotros en su momento así lo pensamos. Como FOPRIDE, como miembros de la sociedad civil, nosotros nos retiramos del CNA porque percibimos en su momento que no se estaba manejando de la mejor forma y que había demasiada injerencia política. Aquí hay cuestiones de fondo, Renato. Para poder dar un giro del timón de este barco del CNA, hay que tocar las cosas de fondo. La ley del CNA tiene muchas incongruencias. No digamos el reglamento que el 10 de septiembre se aprobó. Y mientras no toquemos a fondo esos detalles, difícilmente nosotros vamos a poder sacar resultados positivos. Como lo mencioné ayer, considero que es momento oportuno para delimitar. Difícilmente como comisión de transición lo vamos a hacer, pero sí delimitar el trabajo de la reforma de la ley del CNA. ¿Ok? Necesitamos asegurar una mayor participación de la sociedad civil, incluir más miembros de la sociedad civil, por un lado, pero por otro lado, es importante desvincular al gobierno del trabajo del CNA. Está bien que participe y observe, como lo puede hacer cualquier otro miembro de la sociedad, porque es un organismo transparente y estamos luchando contra la corrupción. Pero no debe haber injerencia directa para maniobrar cualquier decisión del CNA. Y eso es uno de los cambios primordiales que debemos de luchar por generar en esta reforma. ¿Cuestiones específicas? Sí. El financiamiento. Y pueden argumentar de que sin el financiamiento difícilmente el CNA puede salir adelante. Es muy probable. Pero la labor de los miembros del CNA entonces es luchar por buscar ese financiamiento, que no necesariamente debe salir del gobierno. Hay organismos internacionales que pueden estar comprometidos a apoyar esta lucha y sacar adelante el CNA. Con lo que yo expreso, no estoy diciendo de que es malo que el gobierno esté involucrado, porque sí puede observar, porque sí puede estar viendo el trabajo que a diario se está llevando a cabo, pero no debe existir injerencia, no debe de existir maniobras que enrumben de una forma diferente el destino de este barco del CNA. Entonces, con este tipo de acciones, creemos que nosotros podemos ir avanzando positivamente en el nuevo destino que el CNA puede tener. Ayer percibí un ambiente muy positivo de parte de los 12 miembros, un compromiso, Renato, fuerte en pro de la lucha contra la corrupción en el país. Y eso me dio una gran esperanza, me generó una gran esperanza. Sinceramente, soy muy transparente. Yo esperé encontrar un ambiente mucho más fuerte, más hostil durante la asamblea, y no fue así. Hay muchas cosas que podemos rescatar. Y siempre que la esperanza esté viva en los miembros de la sociedad civil, estamos en el camino correcto y vamos a salir adelante. Nuestro compromiso es un proceso de transición. Esperamos poder tomar las decisiones más acertadas, pero de la mano con el resto de los miembros del CNA. Y por eso es un comité de 3. Aquí nadie lidera nada, aquí es la representación de 3 organizaciones y esperamos mantener este equilibrio que represente de ahora en adelante el equilibrio y la posición del CNA en la lucha contra la corrupción en el país. Estamos muy avergonzados
no solamente de quienes nos gobiernan, sino de aquellos que se coluden con la corrupción, nos dice Francisco Herrera. Me gusta que den nombres. Estamos muy avergonzados, no solamente de quienes nos gobiernan, sino de aquellos que se coluden con la corrupción. El señor Francisco Herrera. Si el CNA vive del Estado, ¿cómo van a actuar contra ellos? Ya se les terminará su modus vivendi, ya que son tan corruptos como los mismos del gobierno. Mire, aquí hay muchas expresiones del público que dicen que mientras haya financiamiento del gobierno al CNA, el CNA no va a ser independiente. Así de simple. No va a ser independiente. Siempre van a estar con un poquito de temor o con mucho temor para cantarle las verdades y en informes bien sustentados e investigados decir, eso está pasando en el país y no hay un combate frontal contra la corrupción. Vamos a profundizar sobre esto porque también he escuchado del pastor y del sacerdote presentes en este comité técnico que el CNA no debe ser una sola persona. Porque cuando esa persona pesa más que la asamblea o trabaja en función de ser más protagonista que la asamblea, terminamos como hasta ahora, con un CNA dividido, fracturado y cuestionado. ¿Es posible que la asamblea del CNA piense en buscar financiamiento externo y en no estar supeditado a esos 20 millones de lempiras que anualmente presupuesta el gobierno para que así tengan un poco más de independencia? La pregunta para el sacerdote Carlos Rubio y el pastor Alberto Solórzano, que responden inmediatamente después de estos consejos comerciales. No solo en el gobierno hay corrupción, en la empresa privada y en la iglesia también hay corrupción. Bueno, si es que las tres instituciones son gobernadas por hombres, ¿verdad? Por seres humanos. Y donde hay seres humanos está el pecado. Hay imperfección. Sí, claro. Ningún ser humano es perfecto. Pero está bien, lo importante es la autocrítica. Lo importante es la autocrítica. Quiero saber si todos los coordinadores que han estado en el CNA devengan un sueldo o están ad honorem. Ya vamos entonces en este momento a entrar al asunto del presupuesto del gobierno de 20 millones anuales y cómo esto limita la independencia del CNA y además si ellos ganan ahí o están ad honorem. Comencemos con el padre Rubio. Bueno, en primer lugar el artículo 4 lo prohíbe, ¿verdad? Después de que mencionan las 12 instituciones, los representantes de los organismos serán electos conforme a las regulaciones internas, ¿verdad? Y tampoco dice podrán ser reelectos y se desempeñarán en el CNA sin remuneración. Ni el coordinador ni los que somos parte de la asamblea de las instituciones representadas devengamos un sueldo. Es un servicio ad honorem, un servicio al país, un servicio a nuestra población. Entonces no tenemos ningún sueldo. Lo que se hace es la operatividad de los empleados, ¿verdad? Que son la unidad ejecutora y los empleados que tampoco son muchos. Y eso vamos a revisar ya en la reunión que tengamos con nuestros compañeros para eficientar el CNA en ese sentido también. Y lo otro que decíamos antes de irnos a la pausa es que el CNA está facultado para conseguir presupuesto o fondos adicionales para su operación de cooperación. Ahorita la embajada americana, ¿verdad?, estaba patrocinando un diplomado para periodistas, ¿verdad?, en formarlos en todo esto de la transparencia, de la anticorrupción, ¿verdad?, y de la rendición de cuentas y todos otros valores, ¿verdad?, que nos ayuden a difundir los valores de la honestidad, de la transparencia, rendición de cuentas, de la verdad, de la justicia, del amor, ¿verdad?, y de la libertad, que son valores fundamentales de la sociedad y del CNA. Miren, Pastor Solórzano, Padre Rubio, Arnaldo Hueso de Fopride, permítame un segundo, por favor. Entre las funciones de la Asamblea General del CNA hay varias. Y aquí está tan clara como el agua. Conocer por medio de la unidad ejecutora los informes de casos y situaciones que lleguen a su conocimiento,
trasladando, si procediere, su informe y recomendaciones a los órganos públicos competentes para los fines legales consiguientes. Claro que sí tiene una función legal beligerante el CNA para combatir la corrupción. Sí la tiene. Yo entiendo que el pastor Canales envió un informe, no sé la contundencia de ese informe sobre actos de corrupción, pero estoy convencido que en la medida que ustedes se independicen del gobierno, que no tengan el temor de que les van a limitar el presupuesto o que no les van a dar la transferencia para pagar salarios a la parte administrativa que gana ahí, van a ser más independientes. Si tienen la independencia para actuar contra la corrupción el CNA. Si no ha actuado como la ley le manda, es por negligencia o por temor al gobierno. Sí, en efecto, Renato. Y lo que yo le decía, si usted ve, esa es una responsabilidad que recae sobre los miembros de la Asamblea, sobre el todo. Por eso vuelvo a insistir que el haber ido en el camino elevando la figura del coordinador, creo que fue menguando el compromiso y la responsabilidad de las organizaciones. Cuando hace un momento en la pausa le hablaba de enviar un mensaje de esperanza a la gente, ese en el sentido de que no podemos, Renato, caer nosotros en el otro extremo, ni en un triunfalismo tapando el sol con un dedo, pero tampoco en una actitud derrotista completamente, porque creo yo que sí hay posibilidades de ir encaminando tanto estas instituciones como el país mismo. Mire, las crisis en realidad dan un nivel de conciencia si son bien aprovechadas, si son bien orientadas. Cuando un individuo llega a lo último, ese individuo está a un paso de poder recuperarse. Pero cuando las organizaciones o los países van no tomando conciencia del momento en que están y llegan a ese momento donde ya necesitan de veras hacer uso de Dios mismo, ¿verdad? Porque no hay que soslayar, ni quitar, ni minimizar que Dios tiene el deseo de intervenir en estas instituciones, en el corazón del pueblo hondureño, en la nación misma. De tal manera que nosotros hemos preferido, y así ayer en ese espíritu llegamos a dialogar, por eso se pudo dialogar con mucha madurez, decir que de esta crisis del CNA, que es un reflejo de la crisis que vive el país, podemos nosotros sacar provecho y tomar decisiones como estas que estamos considerando. Esto nos va a llevar, Renato, a un análisis muy profundo, donde toda la Asamblea se va a comprometer. Insisto que esta no solo es una responsabilidad de este Comité Técnico de Transición, sino de toda la Asamblea. Sí. Somos facilitadores para crear ese momento de un conversatorio profundo que nos permita tomar las decisiones que estamos advirtiendo. Y porque en la práctica hay una ONG aquí, Transformemos Honduras, que no recibe ni un centavo del gobierno y es más beligerante y más comprometida contra la corrupción que el mismo Consejo Nacional Anticorrupción. Una ONG, Transformemos Honduras, en la vida, en la práctica, en la cotidianeidad. Esta ONG, que no recibe ni un centavo del gobierno, es más beligerante que el CNA, que recibe 20 millones del gobierno. Bueno, ese es un modelo, precisamente, Renato, el hecho de poder entonces encontrar el apoyo y los recursos. Ya lo decía el padre, el CNA está facultado para buscar esos recursos, esas fuentes que puedan sustentar el presupuesto del CNA. Transformemos Honduras es miembro de la Confraternidad Evangélica, nosotros mismos interactuamos en diferentes espacios. Cuando la confraternidad se salió, antes que FOPRIDE, en la elección pasada del seno del CNA, hemos estado por 2 años fuera, fue en función de sentir que habían otros escenarios desde los cuales se puede combatir el tema de la corrupción. Ahora hemos vuelto, cualquiera dirá, ¿por qué volver ahora? Bueno, sí, es que uno cuando el barco se está hundiendo no se tira. Cuando nosotros nos retiramos, el barco nos estaba hundiendo. O sea, en este momento el barco se está hundiendo y en vez de tirarnos, nosotros más bien nos subimos, porque tenemos responsabilidad ciudadana y queremos colaborar. Ahí en el CNA hay una unidad ejecutora, ¿verdad? Claro. Me imagino que ahí llegan casos y situaciones de corrupción. Seguro. Y que esa unidad investigadora está obligada, o ejecutora está obligada a investigar más. Renato, ¿sabe qué ocurre? Mire, en el camino, una unidad de investigación que tenía el CNA, se cerró esa unidad de investigación. ¿Qué ocurre con organizaciones como Transformemos Honduras? Tiene una unidad de investigación independiente.
Entonces los casos, ¿en qué se ha convertido el CNA? Básicamente en una receptora de denuncias. El CNA recibe las denuncias, no es que le da seguimiento para investigación, sino que básicamente las traslada a las autoridades competentes que son las encargadas de dar el seguimiento a la denuncia recibida. Entonces, desde el momento que el CNA cierra esa unidad de investigación, pierde mucho de la capacidad que tiene el CNA para poderle dar seguimiento independiente y poder también sacar sus propias conclusiones. O sea, y viéndolo fríamente, no tiene sentido entonces el CNA si solo es el intermediario para recibir los documentos o los casos y trasladárselos a las instituciones del Estado. Y si las instituciones del Estado son parte de esos actos de corrupción, abren la gaveta, echan la documentación ahí y adiós caso. O sea, eso hay que cambiarlo. Sí, correcto, pero el tema de la investigación, como dice el pastor, es un elemento clave del CNA. Aquí un ejemplo sencillo de lo que está ocurriendo es que esta unidad se cerró. O sea, el tema de la investigación es algo que debe recuperarse y debe trasladarse de nuevo dentro de las funciones del CNA, pero no solamente eso. Todo el tema de visibilidad, comunicación, es también importante, Renato. Claro. Debemos de combatir la corrupción, debemos de trasladar denuncias, debemos de investigar, pero también debemos de comunicar, debemos de educar, debemos de organizar redes que permitan que el trabajo del CNA no sea una isla nada más. Unirnos a Transformemos Honduras. Y no solo Transformemos Honduras, hay otras organizaciones que en forma silenciosa están haciendo un trabajo sólido también. Claro. Entonces, ¿por qué no unirnos? Son funciones del CNA también. ¿Por qué no empezamos a crear campañas fuertes de combate a la corrupción? Porque tampoco es responsabilidad solo del CNA el combatir este flagelo. Es de toda la sociedad. Entonces hay otro tipo de funciones también importantes, además de trasladar denuncias y de hacer el trabajo de investigación, que debemos de recuperarlo, pero también ponernos de frente con la sociedad y trasladar información correcta y congruente para ir creando estos valores que hablamos al inicio del programa. Bueno, miren, yo les digo, ya ustedes representan a dos instituciones de las más creíbles en Honduras. La iglesia perdura, la iglesia puede ser vilipendiada, pero cuando hay fe, los enemigos de la iglesia no destruyen a la iglesia. Entonces, partiendo de que son de las dos instituciones más queridas en el país, y eso es un respaldo también para el FOPRIDE que por está. Supuesto. Yo digo, este es el momento histórico del CNA. Este es el momento histórico del CNA. Si eliminaron esa unidad ejecutora, si no tienen investigación, por lo tanto, ya no tienen razón de ser a crear esa unidad. Porque ya esto, falta logística o falta de logística obstruye la ejecución de 7 extradiciones, que no hay unidad ejecutora y que por eso no investigamos los casos que nos llegan. Claro. Ya ese lenguaje nos tiene hastiados a los hondureños. Nos tiene hastiados. Dice este mensaje, el CNA tiene un reto grande. Es Honduras que está en juego, por lo que debemos ver si así se hará. Lo bueno es que se han unido. ¿Qué tal el mensaje? No es invento mío, es el primer mensaje. El CNA tiene un reto grande. Es Honduras que está en juego, por lo que debemos ver si así se hará. Lo bueno es que se han unido. Es bueno ver a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica unidas en un proyecto de país, en un objetivo de país. Demasiada burocracia, solo se sirven de los cargos para su beneficio y que el pobre sufra por las opulencias de los nobles que ostentan todos los poderes. Sí, fortalecer esa unidad de investigación implica reducir personal administrativo. Claro. Pues hombre, ese es el deber que tienen ellos. Rescatar la imagen del Consejo Nacional Anticorrupción en uno de los países más corruptos del mundo implica no solo valor, sapiencia, temor a Dios, sino también voluntad. Y ellos tienen la obligación de revestir de buena imagen a ese Consejo Nacional Anticorrupción, porque así como está, no tiene razón de ser. Mejor metan esos 20 millones de lempiras al Hospital Escuela, que los necesita más que el CNA.
CNA yo creo que debe tener como objetivo buscar financiamiento externo y decir al gobierno muchas gracias, no necesitamos pisto y usted porque eso nos limita nuestra independencia. Voy a la pausa, retornamos. Nos ayuden, porque tenemos que ser complementarios con todas las instituciones. Así es, y un hondureño que este sí está radicalmente opuesto, dice, CNA igual Tribunal Defensor de Corruptos. Bueno, el deber de ellos ahora y de toda la asamblea del CNA es demostrarle a Honduras que el CNA no es ninguna institución defensora de corruptos, que su política a partir de ahora es actuar contra los corruptos y contra la corrupción. Transparencia Internacional no se quiso asociar con el CNA en Honduras, sino que buscó a una ONG, Transformemos Honduras, para la elaboración del índice de percepción de corrupción. Imagínese usted hasta dónde ha caído el CNA. La misión de ellos es justamente recobrar esa imagen del CNA. Tienen 6 meses. Al final no se sabe si la figura del coordinador va a existir, si van a derogar esa figura del coordinador y manejarlo así o con otro modelo. El hecho es que el CNA necesita esa cirugía interna, esa reingeniería para rescatarlo. Termino con usted, Pastor Alberto Solórzano, y inmediatamente con Arnaldo Hueso. Muchas gracias, Renato. De veras hemos apreciado este espacio después de la asamblea de ayer, poder ya compartir esa nueva ruta que va a ir tomando el CNA. Tal como le decía un televidente, tenemos un fuerte compromiso, primordialmente lo tenemos con Dios. A Él rendimos nosotros cuenta de nuestras acciones y procuraremos poner lo mejor de nuestro esfuerzo para que el CNA recupere el terreno perdido y pueda reorientarse de una manera sana y apropiada. Muchas gracias. La última pausa y termino con don Arnaldo Hueso. Bien, el mensaje final de don Arnaldo Hueso, miembro de este comité técnico seleccionado ayer por la Asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad de nuevo. Hay 2 frases claves y valores característicos que deben de ser parte de nuestra gestión. Es la transparencia para poder presentar y nuestros actos, hacer todos nuestros actos durante esta gestión y nuestras vidas, y la rendición de cuentas. Será parte y una característica fundamental de nuestro trabajo estar frente al pueblo hondureño mostrando nuestros actos. Renato, y en mi caso yo represento a CARE Internacional, que por 60 años ha estado luchando por reducir la pobreza en Honduras y luchar por la dignidad de las personas. También represento a FOPRIDE, que son 80 organizaciones que están dedicadas exclusivamente a luchar y a trabajar con la gente más pobre y desfavorecida de Honduras. En resumen, represento en este caso a toda la gente más pobre de este país, que lucha cada día por tener una vida más digna. Y dirán, ¿por qué entonces está en el CNA? Porque el tema de la corrupción es la causa fundamental de la pobreza en nuestro país. Debemos de concentrarnos en erradicar la corrupción y veremos cómo poco a poco saldrá al relucir una nueva Honduras con nuevos valores y con una población digna también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Arnaldo, al padre Rubio, al pastor Solórzano. Y yo finalizo porque es la información internacional de más trascendencia. Cerrado el gobierno de Estados Unidos. El corazón de Washington paralizado por el cierre. No se han puesto de acuerdo con el tema presupuestario republicanos y demócratas. Así que todas las dependencias públicas de Estados Unidos y 800,000 trabajadores de brazos cruzados, cerrados porque no hay pisto para pagarles. Desde 1995 no sucedía esto. Los republicanos han forzado el primer cierre del gobierno en Estados Unidos desde 1995 por falta de acuerdos con el presupuesto. A todos muchas gracias y buenos días.